En la tranquilidad de nuestra casa suburbana, las palabras me golpearon como un rayo caído del cielo. ¿No es el bebé adorable? Se parece a ti. Mi corazón dio un vuelco mientras estaba de pie. Congelé un vaso de agua a medio camino de mis labios. Las voces vinieron de los vivos. Habitación donde mi esposo Daniel estaba en una videollamada. La curiosidad se mezcló con una inquietud creciente. Me acerqué de puntillas y miré por la esquina. Daniel, generalmente tan mundano en sus conversaciones, tenía una expresión extraña en su rostro. Rápidamente minimizó la videollamada cuando entré a la habitación. Hola, Claire. Llegaste temprano a casa, dijo con demasiada naturalidad. Sí, el tráfico era ligero. ¿Con quién estabas hablando? Solo con algunos colegas, respondió evitando el contacto visual. Que algo estaba fuera de lugar en el rostro de mi hermana Emily pasó por mi mente, pero rápidamente descarté la idea de que últimamente había estado fuera de contacto con su propia vida, o eso dijo más tarde esa noche mientras estaba acostado en la cama. Las sombras de la duda se arrastraron en Daniel. Y yo habíamos estado distanciándonos, nuestras conversaciones se habían reducido a bromas mundanas. ¿Era solo el cansancio de nuestro matrimonio de 5 años o algo más? Al día siguiente en el trabajo no podía concentrarme en mi papel como ejecutivo de marketing, que normalmente me encantaba. Me sentía aburrido y sin importancia. Desde las sombras de la comparación decidí llamar a Emily. El teléfono sonó y sonó pero no hubo respuesta. Envié un mensaje de texto pero permaneció sin respuesta. Esto no era como ella. Emily era muchas cosas pero el silencio no era una de ellas. Esa noche enfrenté a Daniel. ¿Hay algo pasando entre tú y Emily? Le pregunté con voz ligeramente temblorosa. Que no, por supuesto que no. Él respondió un poco demasiado rápido. Su negación hizo poco para sofocar la tormenta que se gestaba dentro de mí. La semana siguiente recibí una invitación de Emily para reunirnos para tomar un café. Sonaba optimista pero había un tono nervioso en su voz que no podía ubicar. Mi mente se aceleró con posibilidades mientras me preparaba para lo que vendría en el café. La sonrisa de Emily no llegó a sus ojos. Jugueteó con su taza de café antes de soltarla. Estoy embarazada. La noticia me golpeó como una ola. Embarazada, mi hermana, que siempre decía que no estaba lista para tales compromisos. Pero el shock fue reemplazado por una comprensión nauseabunda. Las palabras que había escuchado volvieron rápidamente. Se parece a ti. Luché por mantener la compostura. Es una gran noticia. ¿Quién es el padre? Emily vaciló y sus ojos se alejaron. Es complicado. Mi corazón se hundió. La verdad no dicha colgaba pesadamente entre nosotros. Tenía que saber si era Daniel. El silencio de Emily fue toda la confirmación que necesitaba. Un sentimiento de enfermedad se instaló en mi estómago mientras las piezas del rompecabezas encajaban en su lugar. Las noches, las ausencias inexplicables, los susurros. En la esquina todo tenía sentido. Ahora me levanté de mi silla raspando ruidosamente el suelo. ¿Cómo pudiste? Mi voz era una mezcla de ira e incredulidad. Clay, lo siento, nunca quise que esto sucediera. Emily tartamudeó. No esperé a que terminara. Salí del café. Mi mente se aceleró. Esta traición fue una herida demasiado profunda, un corte demasiado agudo. Necesitaba actuar para hacerles sentir el peso de su engaño. Mientras conducía a casa comenzó a formarse un plan. Daniel y Emily, ellos pagarían por lo que habían hecho. La venganza fría y calculada era el único camino a seguir. No les dejaría salirse con la suya destrozando mi mundo. Ellos aprenderían el de la manera más dura. La traición tiene un precio. Los días posteriores al café fueron una mancha de ira e incredulidad. Me moví a través de ellos como un fantasma, mi mente repitiendo obsesivamente la confesión de Emily, y el trabajo de traición de Daniel se convirtió en mi único refugio, un lugar donde podía enterrar mis emociones. Plazos y presentaciones en casa. Observé a Daniel con una nueva lente, viéndolo no como mi esposo sino como un extraño. Cada uno de sus gestos, cada palabra, parecía una burla de nuestro matrimonio. Necesitaba tiempo para planificar mi próximo paso, así que mantuve mi conocimiento de su aventura escondido usando una máscara de normalidad. Una noche mientras estábamos sentados cenando una comida que había preparado con buena normalidad, decidí investigar más a fondo. ¿Cómo ha ido el trabajo? ¿Algún proyecto interesante? Le pregunté con voz firme. Ha sido lo habitual, no hay mucho, solo estoy ocupado con reuniones y plazos. Daniel respondió con los ojos en su plato. Ya veo. ¿Y cómo está Emily? No la hemos visto en mucho tiempo. Me aventuré a observar su reacción de cerca.
hizo una pausa y un destello de algo cruzó su rostro. Emily, no sé, realmente no hablamos mucho. Asentí con una fría rabia, construyendo dentro de mí las mentiras eran tan fáciles para él como respirar a medida que pasaban los días. Comencé a reunir pruebas. Accedí silenciosamente al teléfono de Daniel y descubrí un rastro de mensajes y llamadas a Emily que confirmaron mis peores temores. Un error fugaz, pero una traición calculada. Una noche acostada en la cama junto a Daniel, la injusticia de todo esto me golpeó. Aquí yo era una profesional exitosa, una esposa leal reducida a jugar a detective en mi propio matrimonio. La respiración constante de Daniel a mi lado se sentía como un insulto. No puedo creerte. Susurré en la oscuridad mis palabras. Un voto de retribución. La semana siguiente fue un juego estratégico para reunir pruebas y planificar mi venganza. Me puse en contacto con un abogado que discretamente puso en marcha un divorcio que dejaría a Daniel sin nada. También comencé a documentar cada transacción financiera preparándome para la inevitable batalla legal, pero no se trataba solo de las legalidades. Quería que sintieran el ardor de sus acciones como lo había hecho yo. Comencé a difundir indicios del asunto de Emily dentro de nuestro círculo social, elaborando cuidadosamente una narrativa que empañaría su reputación. Mi plan era meticuloso, un veneno lento que déjalo tambaleándose. La pieza final llegó cuando descubrí que Emily estaba planeando un baby shower, la oportunidad perfecta para exponerlos y revelar su asunto ordenado a todos los que conocían. Mientras me preparaba para el día, una fría determinación se apoderó de mí. Este era el momento de juzgar ellos. Pagaría por su traición y yo sería el arquitecto de su caída. El baby shower se celebró en un pintoresco salón local decorado con globos de colores pastel y una pancarta que decía bienvenido pequeño. Llegué temprano, mi corazón un campo de batalla de ira y anticipación. Mientras los invitados llegaban, en mi sonrisa mezclé una máscara de práctica de hiede que ocultaba mis verdaderas intenciones. Emily estaba radiante sin darse cuenta de la tormenta que se avecinaba, se movía entre la multitud. La imagen de feliz ignorancia. Mi resentimiento hacia ella se profundizó con cada abrazo de felicitación que recibió. Mientras la habitación se llenaba de charla y risa, encontré el momento que había estado esperando. Choqué mi vaso pidiendo atención. La habitación se calmó, todos los ojos puestos en mí. Me gustaría decir unas palabras, comencé, mi voz firme. Emily, te ves absolutamente hermosa hoy. La maternidad te sienta bien. Emily sonrió. Gracias, Claire, eso significa mucho viniendo de ti. Hice una pausa por un momento dejando que la tensión creciera. También creo que es importante para nosotros reconocer al padre del niño en este día especial. Me volví hacia ella y mi mirada era firme. Después de todo, un bebé es una celebración de ambos padres. La habitación cayó en un silencio incómodo. La sonrisa de Emily vaciló, sus ojos buscaron los míos en busca de una explicación. Es tan maravilloso que hayan encontrado la felicidad. Alrededor de la habitación el rostro de Emily perdió color, sus ojos se abrieron en shock. ¿Qué estás diciendo, Cla? Tartamudeó su voz apenas por encima de un susurro. Estoy diciendo que el padre de tu hijo no es otro que mi esposo Daniel. Declaré las palabras cortando la habitación como un cuchillo. Jadeos y murmullos llenaron el aire. Emily miró a su alrededor frenéticamente como si buscara un escape. Esto no es cierto, Claire, ¿por qué dirías algo así? Logró decir, su voz temblaba. Pero es verdad, querida hermana, dije fríamente. Tengo todas las pruebas, mensajes de texto, correos electrónicos, llamadas nocturnas. Ustedes dos no hicieron un muy buen trabajo al cubrir sus huellas. La fachada de Emily se desmoronó, sus ojos llenos de lágrimas. Lo siento mucho, fue un error. Me reí amargamente. Destruyendo el matrimonio no es un error, Emily, es una elección que ambos hicieron. La habitación estaba llena de tensión. La atmósfera festiva ahora es un recuerdo lejano. Miré a mi alrededor, a los rostros atónitos. Mi mensaje fue entregado alto y claro. Espero que ambos encuentren la felicidad en las ruinas. Sus imágenes perfectas destrozadas por sus propias acciones egoístas. Las consecuencias del baby shower fueron como un reguero de pólvora. El escándalo se extendió por nuestros círculos sociales con una velocidad feroz. La reputación de Emily, una vez prístina, ahora estaba empañada con susurros de infidelidad y engaño. Mientras que Daniel regresó a casa para encontrar sus pertenencias cuidadosamente empaquetadas en la sala, un mensaje claro de que su presencia ya no era bienvenida en mi vida.
Tenemos que hablar de esto. Daniel suplicó, su voz una mezcla de desesperación e incredulidad. No hay nada de qué hablar, dije, mi voz helada. Tus cosas están llenos, te sugiero que busques otro lugar donde quedarte, por favor déjame explicarte, imploró. Dando un paso hacia mí levanté mi mano para detenerlo. En seco, guárdalo Daniel, lo sé todo, he visto los mensajes, los correos electrónicos, me traicionaste con mi propia hermana, nada menos, no hay vuelta atrás de eso, pero te amo, fue un error, un error terrible, tartamudeó. Amor, me burlé, tus acciones hablan más fuerte que tus palabras. Daniel, tomaste tu decisión y ahora tienes que vivir con las consecuencias. Me miró, sus ojos buscaban una señal de perdón, pero no encontró ninguna. ¿A dónde iré?, preguntó con la voz entrecortada. Eso no es de mi incumbencia, deberías haber pensado en eso antes de destruir nuestro matrimonio, respondí impasible. Mientras se iba sentí una sensación de satisfacción, la primera parte de mi plan estaba completa. Daniel estaba fuera de mi vida, pero mi venganza estaba lejos de terminar. La siguiente fase fue asegurar que Emily enfrentara el alcance total de sus acciones. Me comuniqué con algunos amigos en los medios para brindarles suficiente información. Para alimentar el escándalo, la historia del romance entre el marido de una respetada ejecutiva de marketing y su hermana fue hecha para noticias sensacionales. El nombre de Emily ahora era sinónimo de traición. Y con desdén me llamó varias veces, pero nunca respondí. Había hecho su cama y ahora tenía que acostarse en ella. El golpe final vino cuando supe que Emily había sido despedida de su trabajo. El escándalo había llegado a su lugar de trabajo y no querían nada que ver con el drama. Ella ahora no solo era una paria en nuestros círculos sociales, sino que también luchaba financieramente. Mientras estaba sentado en mi tranquila casa vacía reflexionaba sobre el caos que había creado mi corazón. Todavía estaba pesado por el dolor de la traición, pero también había una sensación de empoderamiento. Los intentos de Daniel de contactarme se volvieron más desesperados, pero ignoré cada llamada y mensaje. Él ya no era parte de mi vida. Un capítulo dolorosamente cerrado. Una tarde mientras estaba sentado en mi oficina mi teléfono vibró con una llamada de un número desconocido. De mala gana respondí solo para escuchar la voz de Emily al otro lado. Por favor tenemos que hablar. Dudé por un momento antes de responder fríamente. ¿Qué queda por decir, Emily? Sé que he cometido un error horrible. Lo he perdido todo, mi trabajo, mis amigos, se lo ruego por favor perdónenme, suplicó con la voz quebrada por la emoción. Perdónenme, tú, respondí, mi tono agudo. Me traicionaste de la peor manera posible, tú y Daniel. No hay perdón por lo que habéis hecho, pero soy tu hermana. Ella sollozó. La familia se supone que debe permanecer unida. La familia no hace lo que tú hiciste. Yo repliqué, hiciste tu elección, Emily, ahora tienes que vivir con las consecuencias al igual que yo. Terminé la llamada interrumpiéndola. Por favor. La satisfacción de verlos sufrir por sus acciones era un consuelo frío en comparación con el vacío que su traición había dejado en mi corazón hace unos años. Llamé a mi abogado y le ordené que procediera con el divorcio y se asegurara de que Daniel no obtendría un rastro más de lo requerido legalmente en el proceso de divorcio en el que Swift. Daniel intentó argumentar por un acuerdo más favorable, pero la evidencia de su infidelidad debilitó su posición y el tribunal falló a mi favor dejándolo con poco. Al final Emily y ambos tuvieron que enfrentar la dura realidad de sus acciones. Cuando firmé los últimos papeles del divorcio, sentí una sensación de cierre. Había perdido a un marido y una hermana, pero había recuperado mi dignidad y respeto por mí mismo. Habían tratado de quebrarme, pero había salido más fuerte. Salí de la oficina del abogado hacia la brillante luz de un nuevo comienzo. El dolor del pasado todavía estaba ahí, pero ahora era parte de lo que yo era. Un recordatorio de mi fuerza y resistencia. En los meses posteriores al divorcio, me encontré en un periodo de introspección. El hogar que alguna vez resonó con risas y sueños compartidos ahora permanecía en silencio como una constante recordatorio de la traición, pero en medio de la soledad descubrí una nueva fuerza. Me sumergí en mi trabajo canalizando mis energías en proyectos creativos y estrategias corporativas. Mis colegas notaron el cambio. El vacío dejado por la ausencia de una familia que una vez aprecié. Una noche mientras navegaba por mis redes sociales me topé con una publicación de un viejo amigo en la que aparecía Emily. La imagen contrastaba marcadamente con la hermana glamorosa y segura de sí misma, que una vez supe que la sonrisa estaba ahí, pero el brillo en sus ojos se había atenuado. Pero a su lado estaba un niño pequeño. Sus rasgos eran un doloroso recordatorio del pasado. A pesar de la amargura, una parte de mí dolía al ver a mi sobrino, un inocente, atrapado en el fuego cruzado de nuestro drama familiar. La próxima actualización se trataba de Daniel. Un conocido mutuo había compartido una publicación sobre un evento benéfico local y allí estaba
Inconfundiblemente más delgado, con el rostro mostrando signos de estrés y dificultades. Escuché a través de la parra que había aceptado un trabajo en una pequeña empresa muy lejos de la posición prestigiosa que ocupó durante nuestro matrimonio. El hombre en la foto se parecía poco a la persona carismática segura de la que me había enamorado. Me di cuenta entonces mi venganza, aunque justificado, había dejado un rastro de destrucción al buscar justicia por su traición. Alteró el curso no solo de mi vida sino también de la de ellos. Emily y Daniel, una vez partes integrales de mi vida, ahora eran meras sombras perdidas y rotas por las consecuencias de sus acciones. Esa noche, mientras estaba acostado en la cama, una sensación de melancolía se apoderó de mí. Gané la batalla, pero ¿a qué costo? La satisfacción de Retribution fue fugaz, eclipsada por la comprensión de que los lazos que una vez nos unieron fueron cortados irreparablemente. Me preguntaba si Revenge realmente valía el precio que todos habíamos pagado. Los sentimientos de traición comenzaron a suavizarse. Aprendí a encontrar alegría en las pequeñas cosas: una campaña exitosa en el trabajo, un retiro de fin de semana con amigos, los momentos tranquilos de soledad que me permitieron reconectarme conmigo mismo. Al final, el viaje a través de la traición y la venganza me enseñó una lección valiosa sobre las complejidades de las relaciones humanas y la resiliencia del espíritu humano. Salí de la terrible experiencia no como una víctima sino como un superviviente forjado por los fuegos de la adversidad hasta convertirme en un individuo más fuerte y seguro de sí mismo.